Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estamos con la versión 18.04 de Ubuntu. Esta es la versión beta 2, la última versión que va a salir beta. Ya esta es como la candidata a convertirse en la versión estable que será lanzada el día 26 de abril. Bueno, este video eh, contendrá las primeras impresiones que me genera a mí esta versión de Ubuntu, ya que pues a partir de esta versión ya hay cambios importantes como tal que empezarán a seguir de aquí en adelante, ¿no? Y pues ya todos los años, hace muchísimos años que yo utilizo Ubuntu, entonces pues esta versión prácticamente con su entorno gráfico, por ejemplo, es algo completamente nuevo para mí, ya que siempre había estado utilizando Unity. Bueno, empecemos por el primer impacto que nos genera o la primera impresión que nos genera esta versión de Ubuntu, y es su entorno gráfico. Ciertamente no es tan radical como uno lo cree, eh, quizás que uno se vaya a perder, etcétera. No, se ve algo muy limpio, se ve algo impecable, pulido, se ve bien. Seguimos conservando una barra lateral al lado izquierdo. eh, el dash que antes teníamos en Unity en la parte de arriba, podemos decir que ahora pues en Gnome lo tenemos en la parte de abajo, y pues aquí nos aparecen las aplicaciones que tenemos instaladas. Entonces digamos que pues en esta parte quizás no varía mucho, ¿no? Ahora tenemos aquí esta barra superior, por así decirlo, con un calendario, fecha, hora, y tenemos aquí esta sección que controla lo que es las conexiones de red, batería, usuario, configuraciones, la opción para bloquear el equipo y las opciones para apagar. Recordemos que en Ubuntu, por ejemplo 16.04, eh, cada como que cada icono tenía sus propias opciones, ¿no? Aquí las han unificado, y pues no importa en qué parte demos clic, nos abre absolutamente todas las configuraciones y podemos controlarlas desde aquí. En su parte ya como del navegador de archivos, eh, vemos por ejemplo que ahora cuando abramos un programa, los iconos de maximizar, minimizar y de cerrar que teníamos aquí del lado izquierdo, con lo cual ya estamos, o yo por lo menos estaba ya totalmente acostumbrado, pues ahora los tenemos del lado derecho, aunque claro que pues hay una forma de pasarlos a este lado que ya veremos más adelante, como para que sigamos con familiarizados con la posición de estos iconos. Tenemos, por así decirlo, un nuevo look de esta parte. Ahora esto tiene pues un tono oscuro que de cierta forma realza eh, sobre ya esta parte, también con estos iconos que podemos ver. Esta opción, cuando uno le da clic derecho, también cambió su aspecto. Ahora para crear carpeta nos aparece esta opción, y tenemos pues los dos botones de cancelar y de crear. Entonces vamos a crear aquí un par de carpetas. Tenemos la opción aquí en un icono para poder cambiar la forma de visualización, si queremos que se visualice en vista, en lista, perdón, o en forma de iconos o cuadrícula. Tenemos la opción también de buscar dentro del mismo eh, ruta, dentro de la misma ubicación. Si yo oprimo, pues la opción se desaparece. Aquí estando en la opción de visualización de cuadrícula, pues yo tengo unas opciones para poder organizar esa carpeta. Entonces puedo organizar alfabéticamente de la A a la Z, o de regreso o de reversa, de la Z hasta la A. Puedo organizar los archivos o las carpetas por la última modificación, primera modificación, por el tamaño, por el tipo, mostrar los archivos ocultos, y la opción después de recargar. También tengo la opción de crear carpetas, abrir una nueva pestaña,
ampliar, que sea un poco más grande, ¿se dan cuenta? Y de minimizar. El valor por defecto es de 50% y de ahí ya no es posible bajarlo más, ¿se dan cuenta? Entonces pues esas son las opciones. Ya en listar las opciones cambian, no son las mismas. Entonces tenemos tres columnas, la de nombre, la del tamaño y la de modificación. Recuerden que si le damos clic aquí podemos organizar por nombre o por tamaño, por ejemplo, o por modificación, la primera o la última modificación. También podemos elegir de esas columnas cuáles queremos que sean visibles y cuáles no. En este caso únicamente está visible lo que es el nombre, el tamaño y la modificación. Si queremos quizás agregar la columna de tipo, lo podemos hacer. Y como ustedes se pueden dar cuenta aquí en la parte de atrás, pues agregó la columna de tipo. También podemos cambiar el orden, seleccionando por ejemplo, y decir que pues queremos que el tipo se vea justamente debajo del nombre. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues cambió la posición. Ese es como un cambio también que tuvo esta versión. Bueno, ahora empecemos a hablar un poco ya de internamente qué cambios tuvo Ubuntu 18.04. Empezando por su kernel, ya utiliza un kernel de la versión 4.15. Este kernel ya trae las actualizaciones para combatir, por así decirlo, las vulnerabilidades de Meltdown y Spectre, que pues tanto pánico crearon en el mundo de la informática. La versión de GNOME que ustedes ven es la versión 3.28. Ya no vamos a contar con Unity para nada. Desconozco si se podrá instalar por aparte. También les quiero decir que, por ejemplo, vamos aquí a cerrar sesión. El servidor gráfico de esta versión por defecto es Soar. Ese es el servidor gráfico por defecto. En las versiones anteriores el servidor gráfico era uno que se llamaba Wayland, pero pues este servidor gráfico estaba teniendo algunos problemas con algunas aplicaciones que no se ejecutaban. Por ejemplo, Kazam era una de ellas, el grabador de escritorios, que en este caso estoy utilizando. Wayland se sigue, por así decirlo, sigue presente en esta versión de Ubuntu 18.04, pero no es el servidor de visualización por defecto, sino que sigue siendo ahorita Soar. Mientras este de aquí, pues digamos que madura, pero va como candidato a convertirse en el servidor de visualización por defecto de las versiones de Ubuntu. Entonces digamos que lo mantienen ahí para la persona que lo quiera utilizar. Pues sencillamente basta con que lo seleccione e inicie sesión y listo, ya está. Supongo que este fondo también se podrá cambiar, el fondo de la pantalla de bloqueo. Recordemos que en las versiones anteriores, por ejemplo en Ubuntu 16.04, este fondo de pantalla de bloqueo es igual, por así decirlo, al fondo de pantalla que tenga Ubuntu. Estas son como algunas de las principales características que trae esta versión de Ubuntu. También aquí leyendo, recordé que esta versión de Ubuntu también está construida, por así decirlo, para que tenga mayor estabilidad y confiabilidad en el sistema. Entonces también es una versión LTS. Recordemos que estas versiones tienen soporte por 5 años, así que ustedes pueden durar con esta versión 5 años sin ningún tipo de problemas, por así decirlo. La versión que yo tengo instalada en esta máquina realmente es la versión 16.04 y llevo con 2 años con ella y me ha funcionado perfecto. Esta versión también, esta versión que saldrá ahorita dentro de algunos días, casi 2 semanas, también está optimizada para que su arranque, para que cargue mucho más rápido desde el inicio. Claro que pues digamos aquí hay unas condiciones y hay unas restricciones, por así decirlo, más bien condiciones, y es que si
instalamos muchos programas, muchos servicios, pues esos servicios, por así decirlo, se cargan, muchos de estos servicios se cargan durante el inicio del sistema, y pues esto va a hacer que, digamos, el arranque que antes duraba 5 o 10 segundos, ahora dure 15, ahora dure 20. Un ejemplo de esto es claramente es mi Ubuntu 16.04, que desde el año 2016, cuando salió, hasta este año, he estado instalando muchos programas, servicios FTP, SSH, Tomcat, Apache, etcétera. Y pues estos servicios pues se cargan durante el inicio del sistema. Por eso es que mi Ubuntu 16.04, no les miento, se demora casi unos 3 minutos en arrancar por completo. Es bastante tiempito, por así decirlo, pero ya una vez arranca empieza a andar perfectamente. Esos son como los cambios más interesantes que tenemos en esta versión de Ubuntu. Así que pues ustedes ya pueden descargarla, pueden instalarla. Bueno, se me olvidaba, en la opción de instalación, y esto es algo que vamos a ver más adelante, tenemos dos opciones: una instalación normal, por así decirlo, que es como la que venimos haciendo en las distribuciones anteriores, y esa instalación normal a nosotros nos va a instalar todas las aplicaciones, todas estas, ¿sí? Sin ningún tipo como de problema, ¿no? Por defecto, llamémoslo así. Y tenemos una instalación que es una instalación mínima. Una instalación mínima nos va a instalar el navegador web y un par de programas. El resto de los programas, la gran mayoría de esos, por ejemplo, no nos van a aparecer seguramente, y van a ser necesario añadirlos manualmente, ¿sí? Esto es algo bueno para aquellas personas que quizás cuando instalan Ubuntu, muchos de los programas que ustedes ven aquí ni siquiera los vamos a utilizar, ni siquiera los vamos a usar. Entonces es un desperdicio, por así decirlo, de espacio en el disco, quizás de memoria RAM, de procesamiento, y pues una instalación mínima va a ser mucho más limpia, y pues que al final de cuentas pues vamos a empezar a instalar las aplicaciones que nosotros vayamos a utilizar, y no vamos a tener nada como extra, nada estorbándonos, sino únicamente lo que vamos a instalar. Entonces es algo bueno, y creo que yo voy a estar optando por esa instalación cuando instale la versión 18.04 propiamente en la máquina real. Bueno, muchachos, ya eso ha sido todo. Esas son mis impresiones, lo que yo pienso. Creo que es una versión que inclusive en esta versión beta y aquí corriendo en una máquina virtual se ve fluida, se ve chévere. Vamos a ver, se me olvidaba, les quería mostrar. Esta máquina virtual yo le entregué 3 GB de memoria RAM. Entonces vamos a ver así, instalada, sin ningún otro programa adicional, cuánto está consumiendo en cuanto a los recursos. Si tenemos 1.2 GB de memoria RAM, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que esta versión así, sin instalarle nada adicional por el momento, está consumiendo 1.2 GB. Un uso, o bueno, un consumo normal, pero que pues a medida que vayamos abriendo aplicaciones y otras cosas, pues esto se nos va a disparar. Así que yo recomiendo que esta versión de Ubuntu se instale en equipos con muy buenas características, de mínimo 4 GB, eso sí. Y ya con esto me despido. Esta versión me entrega buenas sensaciones, buenas primeras impresiones, y sin duda alguna pensé que quizás el cambio de Unity a Gnome iba a ser un poco más traumático, pero realmente me gusta mucho cómo luce esta versión de Ubuntu. Realmente se nota cierto trabajo, un buen trabajo, una buena dedicación que han hecho pues el equipo de Canonical para lanzar esta versión. Así que, muchachos, no siendo más, pues me despido de ustedes. Dejen en la caja de comentarios los comentarios que ustedes tienen de esta versión, que esperan de ella, si la van a instalar, si no, mejor dicho, sus propias impresiones. Así que nos estamos viendo en un próximo video, quizás profundizando más acerca de qué nos trae la instalación mínima, qué nos trae la instalación normal, sus diferencias en el consumo de memoria, de procesador, etcétera. Vamos a hacer también algunas comparaciones con Windows 10,
a ver qué tal, desde muchos aspectos. Así que pues digamos que a partir de la versión 18.04 vamos a traer cositas interesantes para el canal. Entonces muchachos, no siendo más, me despido. Si es la primera vez que usted ve uno de mis videos, le invito a que vea el resto de videos que tengo, a que se suscriba, comparta, denle me gusta, a que comente, etcétera. Bueno muchachos, entonces ya me voy y nos vemos en una próxima ocasión.